Estoy en la ciudad de Valencia, 11 de octubre del 2020. Aquí tenemos el Puente de las Flores. Esta es la avenida de Navarro Reverte. Al fondo tenemos la Puerta del Mar. Esto que vemos aquí, hay una escalera de bajada, es el Jardín del Turia. Por aquí pasaban las aguas del río Turia. Esta es una pasarela paralela al Puente de las Flores. Estoy abajo, lo que es el jardín. Jardín del Turia. Es un espacio recreativo. Tiene césped, tiene juegos infantiles. Se puede jugar al tenis. Y a muchos otros juegos. Estoy debajo del Puente de las Flores. Ahora vamos a ver uno de los puentes más antiguos de Valencia. Es el Puente Real. Un puente de piedra con nueve arcos aproximadamente.
Aquí tenemos el puente romano. Le llaman el puente real. Valencia es una gran ciudad, muy bonita. Siempre descubres algo caminando entre sus rincones. Es una belleza espectacular. Mires por donde lo mires. Aquí tenemos otro puente. Todo a lo largo del río hay varios puentes. Hoy me estoy dando un paseo por el Turia, Jardines del Turia. La ciudad del Turia, Valencia, 11 de octubre de 2020. A las 14:35 horas. Estoy cerca del Palau de la Música. Venga, 1, 2, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno! Aquí estamos, el Palau de la Música, este que hay aquí enfrente.
Por ahí hay una rampa, subida. Muchos olivos, mucho verde, mucha agua, mucho de todo. Estamos ante otro puente. No, que no son puentes cerrados. Cuando él dice que caemos juntos, yo no lo sé. Aquí hay merenderos y un kiosco. Esto es el río Turia, o lo que era del río Turia, y sus puentes. Valencia, 11 de octubre del 2020. Estoy debajo de otro puente. Bueno, ya estoy fuera del puente de René
Es un puente más moderno. Ahí enfrente tenemos el Museo de Arte Reina Sofía. Pertenece a la ciudad de las artes y las ciencias, o las ciencias y las artes. Aquí tenemos el Museo Reina Sofía. Está mismo anclado en el Jardín del Turia. Después de la riada, canalizaron las aguas y han hecho un jardín. Y la verdad es que es un jardín muy bonito, con parque infantil. Ahora está cerrado por lo del COVID. Los kioscos cerrados también. Y tiene de ancho unos 800 metros aproximadamente. Es muy ancho. Bueno, el recorrido larguísimo. Aquí hay una fuente. Volvemos al punto de partida. Allá está el Museo de las Artes, la Reina Sofía, una pasada.
Pelo céu que eu tentava postar, então, eu vou postar nas pastas. Estoy ya en la ciudad de las ciencias y las artes. Ahora me dirijo al hemisférico, que la tengo aquí enfrente a la derecha. Estoy debajo del puente. Ahora viene el puente de las ciencias y las artes. He bajado del jardín del Turia por esta rampa y ahora me voy hacia el Museo de las Artes. Hoy sí hay gente, la otra vez que estuve aquí no había nadie. Me dio una tristeza enorme. Esto es una preciosidad.